¿quién es la mujer? Bueno, unos dicen que es Israel y que Cristo es el hijo varón. Otros dicen que es la Virgen María y que Jesucristo es el hijo varón. Pero todas las marcas de Apocalipsis 12 apuntan hacia ¿qué? Hacia la iglesia de Jesucristo. Miren, la mujer, lo que el apóstol Juan vio fue una visión en el cielo. Israel es el pueblo ¿qué? Terrenal. La iglesia es el reino, digo, el pueblo celestial. ¿Dónde estaba la mujer? En el cielo. Segundo lugar, era una mujer y la iglesia es representada en la Biblia como ¿qué? Como una mujer, una virgen pura, la novia, la esposa del Cordero de Dios. Dice que estaba vestido el sol. ¿Qué representa el sol según Malaquías capítulo 4? Dice que vendrá el sol de justicia con salvación en sus alas. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, somos revestidos con la justicia de Cristo. Allí en Apocalipsis dice que el vestido blanco, del lino fino, blanco y resplandeciente, son las justificaciones de los santos. La mujer estaba vestida de un vestido blanco y reluciente. ¿Qué más? Tenía la luna debajo de sus pies. ¿A quién le prometió Dios que va a tener a Satanás y a las huestes malignas debajo de la planta de sus pies? Romanos 16:20 y dice, y el Dios de paz presto quebrantará a Satanás debajo de sus pies. No debajo del pueblo de Israel, debajo del pueblo cristiano redimido con la sangre de Cristo. Todas las partes de esta visión apuntan al hecho de que la mujer vestida al sol es la iglesia. Cuando Satanás sea arrojado del cielo y descienda con grande ira, se va a dedicar a perseguir a la iglesia. Solo que la iglesia va a ser llevada a un lugar seguro, donde va a ser mantenida, va a ser sustentada, y óigalo bien, ¿durante cuánto tiempo? 3 años y medio, el periodo de la gran tribulación. O sea, esto es erróneo. Pero en la gran tribulación, como aquí va a ser arrojado Satanás y va a dirigir toda su saña, toda su furia en contra de ¿quién? De la iglesia. Pero la iglesia va a gozar de una protección especial de Dios. Claro, algunos van a sufrir y otros van a morir. Pero la iglesia va a sobrevivir. Amén. Para entrar al reino en una forma triunfal en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver este punto porque lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Vamos al punto número 5. Otro error que han cometido es dividir la segunda venida de Cristo en 2 etapas. Dicen que Cristo va a venir, aquí está la gran tribulación, según ellos lo enseñan, que Cristo va a venir primero, vamos a poner 7, primero va a venir por la iglesia, y después va a venir con la iglesia. Que Cristo va a venir por la iglesia, va a detenerse en los aires, en las nubes, dentro de la atmósfera terrestre, que los muertos en Cristo que lo acompañan van a seguir su descenso, van a recoger sus cuerpos, van a resucitar para unirse a los que quedan, los que viven del pueblo de Dios, para ser juntamente transformados y juntamente arrebatados. ¿Para qué? Para recibir a Cristo en el aire, dentro de la atmósfera terrestre. Aquí supuestamente se va a reunir la iglesia con Jesucristo. ¿Y qué va a suceder después? La teoría ya la vamos a ver,
dice que la iglesia va a ser llevada al cielo para evitar el sufrimiento de la gran tribulación, y que en el cielo van a suceder las bodas del Cordero, y que en el cielo van a suceder los juicios de los creyentes para determinar sus posiciones y galardones en el reino de Dios, y que después de ese periodo de tiempo, que ellos estiman 7 años, Jesucristo va a venir con su iglesia a establecer su reino en la tierra. Ellos han dividido la segunda venida de Cristo en 2 etapas, con 3 años y medio o 7 años de separación. ¿La Biblia enseña eso? No. ¿Ah? Esa es invención humana. No. Porque entonces habrían ¿cuántas venidas de Cristo? La primera, cuando Él vino a sufrir y a morir. La segunda y después la tercera. Pero la Biblia no habla de una tercera venida de Cristo. Solo habla de 2. Hebreos 9:28 dice que Cristo vino la primera vez a morir por la humanidad y vendrá la segunda vez, pero no la tercera. Solo hay 2 venidas. Pero ellos han dividido la segunda venida de Cristo en 2 etapas diferentes. Y yo le voy a decir, hermanos, lo vamos a ver, a mi parecer no hay apoyo bíblico para esa teoría. Pero es tan popular que, mire, en algunas denominaciones se ha vuelto una vaca sagrada, que la gente defiende a capa y espada aunque no tenga ninguna base bíblica. Yo mencioné algo del periodo de la gran tribulación uno de estos días, y mencioné que yo creo que la iglesia va a pasar por gran tribulación. Después vino un joven aquí y arremetió contra mí. Yo no sé si estará aquí esta noche. ¿Ah? Yo agradezco que alguien lleve la oposición, ¿no? Pero que tenga las bases bíblicas necesarias. Yo le dije, tráigame los textos, hermanito. Y yo no sé si vino esta noche, lo amo, lo respeto, pero agradecería que me diera las pruebas bíblicas de lo que él cree. La Biblia dice que uno debe estar dispuesto, preparado para responder a cualquier persona que le pida razón de la esperanza que uno tiene. Uno tiene que tener sólidas bases bíblicas a todo lo que cree. Entonces, ¿ustedes creen que hay 2 etapas? Es solo una. ¿Sabe lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia? La iglesia, formada por los muertos resucitados y los vivos transformados, se va a elevar para recibir a Cristo en el aire. ¿Y qué va a suceder después? Cuando yo llegué a Santiago hace 3 o 4 días, el hermano Iván me fue a recibir al aeropuerto. Eran como las 2 de la mañana. ¿Quién recibió a quién? ¿Yo lo recibí a él o él me recibió a mí? Después de saludarnos, abrazarnos, ¿qué sucedió? Me di yo media vuelta y me volví a subir en el avión y me lo llevé a él secuestrado para Guatemala. O él dio media vuelta y se regresó a Santiago para llevarme al lugar donde yo iba a estar hospedado estos días, que es su casa de habitación. ¿Cuál de las 2 cosas sucedieron? ¿Quién recibió a quién? ¿Yo lo recibí a él o él me recibió a mí? Él me recibió a mí. Y después de los saludos, me trajo a Santiago y me hospedó en su casa. ¿Qué va a ocurrir en la segunda venida de Cristo? Cristo va a descender, la iglesia lo va a salir a recibir. Y después de los actos protocolarios que van a haber allá en los aires, los saludos y todo lo que sea, ¿no? ¿Quién se va a dar media vuelta? ¿Jesucristo para regresar al cielo y llevarse a la iglesia? ¿O la iglesia
va a dar media vuelta y se va a regresar a la tierra acompañando a Cristo en su descenso final para establecer su reino en la tierra. ¿Cuáles de las dos cosas van a suceder? ¿Ah? Lo que enseñan la mayoría de las iglesias, 95% de las iglesias de Chile, es que Cristo va a dar media vuelta y se va a regresar al cielo y se va a llevar a la iglesia, y que la iglesia va a estar en el cielo 3 años y medio, 7 años, mientras se derrama la ira de Dios. Y que vamos a estar ahí mirando los horrores que van a estar sucediendo en la tierra. No, hermanos. Bueno, pasemos al siguiente punto. 6. Otro error: enseñar que a la venida de Cristo la iglesia será llevada al cielo, donde se llevarán a cabo las bodas del Cordero y el tribunal bema de Cristo. ¿Saben ustedes que no hay ningún pasaje que diga que Cristo se va a llevar la iglesia al cielo en el rapto? El único pasaje que usan es Juan capítulo 14, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, pero os prepare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuál es la casa de mi Padre? ¿Será el cielo? En ninguna parte de la Biblia el cielo es llamada la casa de mi Padre. Dios mora en todo el universo, y no solo en lo que se llama cielo. Dios está en todas partes. Allá en Juan 2, la Biblia misma se interpreta. Jesucristo fue al templo de Jerusalén y descubrió que en el templo habían un montón de mercaderes que están vendiendo ¿qué? Ovejas, vacas, los animales que usaban para los sacrificios. Y el Señor Jesús agarró un látigo y sacó a todos. Y él dijo: no hagáis de la casa de mi Padre una plaza de mercado o una cueva de ladrones. Cuando él habló de la casa de mi Padre, estaba hablando del cielo. ¿De qué estaba hablando? Del templo. Y él dijo en esa ocasión: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. La gente se burló. 46 años tardó la construcción del templo y tú dices que en 3 días lo vas a reedificar. Pero él se refería, allí mismo lo dice, ¿a qué templo? A su cuerpo. ¿No sabe que Jesús tiene 2 cuerpos? Uno en el cielo, que es su cuerpo físico. Cuando Cristo ascendió se llevó cuerpo y todo, y el que está sentado a la diestra de Dios Padre es un hombre. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, tiene su cuerpo físico. Pero también Cristo tiene un cuerpo en la tierra. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? La iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos usar ese pasaje, Juan 14, para decir que Cristo se va a llevar la iglesia al cielo, si en ninguna parte se llama el cielo la casa de mi Padre? El cielo es la iglesia, y lo que Cristo iba a ir a hacer es preparar un lugar para los creyentes, los discípulos, en su iglesia. Y recuerdo el pasaje que les mostré en Juan 20, donde dice que Cristo apareció ante sus discípulos la noche de la resurrección y sopló sobre ellos, y etcétera, etcétera. Él ya había ido a la casa de su Padre y ya todo estaba listo para poder darle, ¿cómo diríamos?, para poder crear la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo fue creada? Cuando Cristo sopló. Fue un acto creativo cuando Él sopló sobre aquel grupo de hombres para que nacieran de nuevo y fueran los miembros fundadores de la iglesia que Él había venido a establecer en la tierra. Amén. Bueno, de eso se puede hablar mucho más. Por último, 7, darle más importancia al arrebatamiento de la iglesia que la resurrección de los muertos, que es la esperanza bienaventurada. Miren, hermanos, todo el capítulo
15 de 1 Corintios habla de la resurrección. El pasaje clásico acerca del arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la resurrección de los muertos. Y solo de pasada menciona que una vez que la iglesia haya resucitado, será elevada, será arrebatada para recibir al Señor Jesucristo. Y ahí termina el arrebatamiento. Es como si el presidente Lagos fuera a Antofagasta, avisara con tiempo, las autoridades del municipio o del, ¿qué llaman aquí? Provincia, departamento, de la región, prepararan un homenaje para él en la entrada de la ciudad. Él llega por carretera, y ahí han hecho un hermoso arco adornado con flores, y va a estar la banda marcial, y va a estar la reina de la ciudad, y ahí van a estar todos los funcionarios, y van a recibir al presidente con honores. Él tal vez va a ir a inaugurar un proyecto, un nuevo sistema de agua potable, una escuela, un hospital. Las autoridades salen a recibirlo. ¿Y qué sucede entonces? ¿El presidente se da vuelta y se regresa a Santiago? No, él va a inaugurar un proyecto. ¿Quién se da media vuelta entonces? Los funcionarios de la ciudad. Dan media vuelta y acompañan al presidente en su ingreso a la ciudad, al lugar donde se va a llevar a cabo ese acto de inauguración de un proyecto, una escuela, alguna cosa. Eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga. ¿Saben cuántas veces menciona el rapto, el arrebatamiento de la iglesia en la Biblia? A ver, ¿cuántas? Una sola vez. Y una ley de la hermenéutica bíblica es que no se puede establecer una doctrina sobre un solo versículo, sobre un solo pasaje. ¿No es cierto, hermana Isabel? Usted estuvo estudiando en otro lugar, ¿no? En alguna escuela bíblica. Y no es cierto que existe esa ley de la hermenéutica. Nosotros acusamos a los mormones de haber establecido una doctrina fundamental que es el bautismo por los muertos en base a un versículo en 1 Corintios 15. Y nosotros hemos cometido el mismo error de establecer una doctrina como la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, sobre la base de ¿qué? De un solo versículo en 1 Tesalonicenses 4. Ahora, la resurrección de los muertos es mencionada en muchísimos pasajes. ¿Cuál será más importante? ¿La resurrección de los muertos o el arrebatamiento de la iglesia? La resurrección. Ahora quiero preguntarles esto. ¿Dónde están los santos y fieles que han muerto en Cristo? No, ya no está en el seno de Abraham. Eso fue en tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió y descendió a las partes bajas de la tierra, Él vació el seno de Abraham y se llevó cautiva la cautividad. ¿Dónde están los muertos en Cristo ahora? Están en el cielo, en la presencia de Dios, claro, en el Espíritu. Pero cuando Cristo venga, dice 1 Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo van a acompañarle. Y el Señor se va a detener en el aire, ellos van a descender a recoger sus cuerpos. Ahora quiero preguntarles, ¿los cuerpos físicos son necesarios para vivir en el cielo? Mi esposa está en la presencia de Dios, y no en su cuerpo físico, sino en su cuerpo espiritual. Si van a venir los muertos a tomar sus cuerpos, es para vivir ¿a dónde? En la tierra y no en el cielo. Mire,
Mire, ya con un cuerpo glorificado vamos a poder ir al cielo cuando querramos. El cuerpo físico del creyente va a ser igual al cuerpo glorioso de Cristo. El cuerpo de Cristo aparecía, desaparecía a gusto, se trasladaba a grandes distancias, en un abrir y cerrar de ojos. Podía pasar días, semanas, meses sin comer porque no dependía de la comida, aunque sí podía comer. Pasaba por medio de objetos sólidos, viajaba a la velocidad de la luz, se elevaba porque no estaba sujeto a las leyes de la gravedad. Así va a ser el cuerpo nuestro. Y vamos a poder ir al cielo cuando se nos antoje ir, o cuando el Señor nos ordene ir a cumplir algún mandado que Él nos encargue. Pero si vamos a resucitar y Dios nos va a dar un cuerpo, es para vivir ¿a dónde? Aquí en la tierra. La Biblia dice que los justos heredarán la tierra. Usted no va a ir a vivir al cielo. No va a andar por las calles de oro tocando violín. Aunque en ocasiones vaya. En vez de que la iglesia sea llevada al cielo, el cielo va a ser traído a la tierra. Porque va a descender la nueva Jerusalén, que va a ser la capital del reino de Dios en la tierra. Y va a ser la morada eterna de ¿quiénes? De los salvos. Amén. Bueno, ya hay alguna, bueno, mejor vamos a, iba a decirle alguna pregunta, pero mejor vamos a la segunda hoja. Que es la primera, que dice las 12 edades. Padre, el tiempo se nos escapa. Las 12 edades ya las hemos estudiado en parte. Claro, nosotros en lo que yo enseño, esto no existe. Las 12 edades son concurrentes o consiguientes. Al terminar la dispensación de gracia, inmediatamente empieza la dispensación del reino. Ahora, miremos esta hoja que dice las 12 edades. Abran en Lucas 20. Versículo 34 a 36. Cristo habló de las 12 edades. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. ¿Notaron eso? ¿Los hijos de qué? De este siglo. Este siglo, que es la dispensación de la gracia, se casan y se dan en casamiento. Los hombres se casan, las mujeres son dadas en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, ¿qué? A aquel siglo. Aquí habla de 2 siglos, este siglo y aquel siglo. Este siglo, la dispensación de la gracia. Aquel siglo es la dispensación del reino. Para que los que son de este siglo sean dignos de heredar o alcanzar este siglo, tienen que probar que son primeramente, ¿qué? Dignos. No es automática nuestra participación en el reino de Dios. Tenemos que probar, hermanos amados, que somos dignos. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 1. Vamos a ver cómo es que vamos a llegar a ser dignos de participar en el reino milenial. Dice el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va a ir creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Oigan esto, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra fe, por vuestra paciencia y vuestra fe ¿en qué? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que evitáis. Así dice, ¿que qué? Que soportáis. 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos. Según de Tesalonicenses 1:5. Para ser dignos de aquel siglo, del siglo venidero,
que es llamado la dispensación de gracia, hay que probar que somos dignos aguantando, soportando, padeciendo las persecuciones, las tribulaciones que Dios permita. ¿Está claro? ¿No? Lucas 20 dice, los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo. Y aquí dice, para que seamos dignos del reino de Dios. El siglo venidero es el reino milenial. Para participar en el reino milenial vamos a tener que probar que somos dignos. ¿Y cómo probamos que somos dignos? Soportando la tribulación cuando Dios la permita en nuestras vidas, y no andar quejándonos y lamentándonos y murmurando por nuestra mala suerte de tener que sufrir por Cristo. El sufrimiento es normal en la vida cristiana. Nadie puede evitar el sufrimiento. Todos, tarde que temprano, vamos a sufrir. La vida no es fácil, ¿cuántos lo saben? Y ocurren muchas cosas desagradables. Si usted es joven y nunca ha sufrido, espere. Espere, porque la vida en general es difícil. Mire, si la vida cristiana es dura, teniendo el consuelo de Dios, la vida en el mundo sin Cristo es espantosa. Es espantosa. Dele gracias a Dios de que usted conoce a Jesucristo y que tiene la fortaleza y el consuelo del Espíritu Santo cuando venga el momento en que usted esté llamado a sufrir. Amén. Bueno, entonces las dos edades, está hablando de dos periodos de tiempo, y noten los círculos. En el lado izquierdo, círculo que dice sextos, esa es la séptima dispensación. Este siglo, el presente siglo, que Pablo llama en Gálatas 1:4 el presente siglo malo. Esa es la dispensación de la gracia. Y en el siguiente círculo, el número 7, dice aquel siglo, siglo venidero, que se llama dispensación del reino. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Quiero que miren aquí. En el lado izquierdo dice, durante la dispensación de la gracia, Jesucristo reina, ¿dónde? Desde su trono. Él está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre el universo. Él es Rey de Reyes. No dice la Biblia que será, es. Y es Señor de señores. No dice la Biblia que será Señor, es Señor de señores. En la actualidad Cristo está reinando desde su trono. Pero en el reino milenial Jesucristo va a trasladar su trono del cielo, ¿a dónde? A la tierra. Por eso en el lado derecho dice, Jesucristo reina en medio de su pueblo. Ahora volvamos a esta columna donde dice, la tarea de la iglesia es la proclamación y manifestación del reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. En el lado derecho dice, la realización del reino de Dios con la presencia física de Jesucristo y su iglesia en la tierra. Hay dos palabras ahí. La palabra proclamación en el lado izquierdo y la palabra realización en el lado derecho. Hoy el reino de Dios está siendo proclamado, pero en el reino milenial el reino de Dios va a ser ¿qué? Realizado, o sea, va a ser establecido en la tierra con la presencia física de Cristo y su iglesia escogida, su iglesia vencedora. Notemos también lo que dice aquí abajo, reino de Dios, etapa 1. Hay algunas iglesias que dicen que ya estamos participando del reino de Dios, y es cierto. Nosotros podríamos eliminar la palabra gracia y poner aquí dispensación del reino, número 1, dispensación del reino de Dios.
porque ya somos partícipes del reino de Dios. El reino de Dios ya está en medio de nosotros, en el poder del Espíritu Santo. Pero como dice allí mismo, el reino de Dios se está manifestando en misterio. Y en la dispensación venidera, que es la dispensación del reino, el reino de Dios se va a manifestar en plenitud. Entonces podemos comparar la manifestación del reino de Dios en la dispensación de la gracia, la manifestación del reino de Dios en la dispensación del reino. Dios está reinando, solo que su trono actualmente, el trono de Jesús, está en el cielo, pero cuando Él venga, Él va a establecer su trono en la tierra. ¿Sabe dónde va a establecer Cristo su trono? En el monte de Sión, en la ciudad de Jerusalén. Esa va a ser la capital del mundo. ¿Lo oyeron bien? Yo le puedo dar varios versículos donde dice que Jehová o Jesús reinará en Sión. Ahora miremos, hermanos amados, cuando termine la dispensación de la gracia, eso se llama el fin de este siglo. No es el fin del mundo. El mundo no se va a acabar. El mundo va a ser abrazado en llamas, pero va a ser recreado para ser un mundo perfecto. O sea, toda la inmundicia, toda la iniquidad va a ser consumida. Y la iglesia, el mundo va a retornar a la perfección del paraíso terrenal, tal y como Dios lo creó, antes de la caída de Adán y de Eva. Allí no había enfermedad, allí no había pobreza, allí no había guerra, allí era un ambiente de perfección. Pues en el milenio la tierra va a volver a ese estado. Jesucristo y la iglesia ya perfeccionada va a conquistar la tierra, va a recrear la tierra y va a establecer en la tierra un verdadero paraíso terrenal. Amén, mis hermanos. Lean en casa esos versículos, se los dejo como tarea para mañana. Ahora aquí, debajo del primer círculo, habla de los hijos de este siglo, los sabios de este siglo, los príncipes de este siglo, los ricos de este siglo. Eso quiere decir, hermanos amados, que el siglo presente tiene todas las marcas de un reino terrenal. Tiene hijos, tiene príncipes, tiene sabios y todo lo demás. Ahora, en el otro círculo, en la parte de abajo, dice que este periodo llamado la dispensación del reino, en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, es llamado la dispensación del cumplimiento del tiempo. De ahí es donde se originó la palabra dispensación de la gracia, dispensación del reino. Lo que yo quiero enfatizar ahora, hermanos, es cuando habla de este siglo y del siglo venidero, no está hablando de un periodo de 100 años. En la actualidad la palabra siglos se refiere a ¿cuántos años? 100 años. En la Biblia no. La palabra siglo es una traducción de una palabra griega aeon, que significa era, edad, época. O sea, la palabra siglo en la Biblia es un periodo largo e indeterminado de tiempo. Este siglo, ¿cuánto va a durar? Aproximadamente 2000 años. ¿Y este siglo cuánto va a durar? 1000 años. O sea, la palabra siglo, mire, el tiempo para Dios no significa nada. Porque aquí hay versículos, y ojalá los lean, que un día es como un año. Ahí están las pruebas bíblicas. Y en otros pasajes, un día es como 1000 años. Depende del contexto del pasaje, si vamos a aceptar la fórmula de que un día es igual a un año o un día es igual a 1000 años.
El periodo, mire, el tiempo para Dios se estira y encoge. Dios no mide el tiempo con un reloj. Dios no mide el tiempo, a ver si encuentro un pequeño almanaque cargo. No. Nosotros vivimos en un mundo de tiempo, de espacio, pero Dios vive en la eternidad. La eternidad no tiene principio ni fin. En la eternidad, miren hermanos, no hay tiempo, ni hay distancia. Todo es el eterno presente. La Biblia dice que el tiempo no será más. ¿Cuándo? Al final del milenio, el tiempo ya no será más. Vamos a entrar a las edades eternas. Si ustedes leen algunos libros, van a descubrir que desde la creación de Adán hasta el juicio final, aproximadamente hay un periodo de 7,000 años, que son los 7 días bíblicos. ¿Escucharon bien? Pero al final del periodo del reino milenial, el tiempo va a terminar y vamos a entrar de nuevo ¿a qué? A las edades eternas. De modo que espero que esto les ayude a aclarar algunos conceptos. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Tribulación versus reino. Perdón, tribulación versus ira. Ya les dije, hermanos amados, que este periodo va a terminar ¿en qué? En tribulación. Este periodo va a terminar en tribulación y este periodo va a comenzar ¿en qué? En ira. La palabra versus se usa mucho en el fútbol. Colo-Colo versus Universidad de Chile. Ese es el clásico del fútbol chileno. Y en las cartelas a veces ponen Colo-Colo versus Universidad de Chile. Significa en contra. Habla de un encuentro, habla de una oposición. Pues yo quiero que notemos aquí, hermanos, 2 de Tesalonicenses. Bueno, ese pasaje en parte lo hemos leído, pero lo podemos volver a leer. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos ¿de qué? Del reino de Dios por el cual mismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Primero va a ser atribulado el pueblo de Dios. Y después Dios va a atribular ¿a quiénes? A los que han atribulado a la iglesia. Satanás, sus seguidores demoníacos, sus seguidores humanos, van a atribular a la iglesia. Pero cuando Cristo venga, se van a cambiar los papeles. Dios va a atribular a los que han atribulado a su pueblo. Esa es la ira, que va a ser descargada sobre Satanás y todos sus seguidores demoníacos y seguidores humanos. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Están de acuerdo con eso? Pues estén o no estén. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Oigan eso. ¿Cuándo va a entrar la iglesia a su reposo? No. Antes de que Cristo venga o después de que Cristo venga. La teoría pretribulacional dice que la iglesia va a ser arrebatada y llevada al cielo para entrar en su reposo aún antes de la venida de Cristo. En cambio aquí nos enseña que la iglesia va a entrar al reposo después de que Cristo venga. Vean lo que dice aquí. Y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sangre de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado. ¿Cuándo va a entrar la iglesia a su reposo? Cuando Cristo venga en gloria, no cuando venga en un rapto secreto para llevarse a la iglesia a escondidas al cielo. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Jesús jamás habló del arrebatamiento de la iglesia. Muéstrame un pasaje en los evangelios donde hable del arrebatamiento. Más bien en Juan 17 dice: yo no ruego que los quites de la tierra, ese sería el arrebatamiento, sino que los guardes del malo, del maligno. Ese pasaje contraría y totalmente la idea de que la iglesia va a ser arrebatada y llevada al cielo, porque Jesucristo dijo: yo, Padre, no ruego que los quites de la tierra, sino que los guardes, que los protejas, que los libres de las manos del maligno. ¿Cuántos todavía quieren irse al cielo para escapar la gran tribulación? Pues su deseo puede ser legítimo, pero tristemente no se va a cumplir. De modo que no se prepare para escapar, prepárese para enfrentar, si fuere necesario, a la encarnación del diablo, que será el llamado anticristo, o el llamado la bestia. Yo francamente no estoy seguro que el anticristo sea la bestia o que la bestia sea el anticristo. La bestia va a ser un líder político. Veámoslo eso en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Yo voy a terminar pronto para dar lugar a unas pocas preguntas y vamos a seguir mañana. Va a ser difícil aún terminar este poco de material. Pero mire lo que dice aquí. Dice en el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y el 2 dice: y la bestia que vi era semejante a. Y en el versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué? La bestia va a hacer guerra durante el periodo de la gran tribulación. ¿En contra de quiénes? De los santos, usted y yo. Y Dios va a permitir que algunos caigan vencidos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y sigue diciendo que esta bestia, con el apoyo de un falso profeta, va a ordenar que todos los habitantes del mundo entero se pongan la marca. Entonces la bestia es un líder político que va a tener autoridad sobre todo pueblo, nación, etcétera, etcétera. En cambio el anticristo, a mi parecer, pudiera ser solo un líder religioso, porque en 2 Tesalonicenses, vamos a abrir allí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde dice en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. ¿A quién llama la Biblia hijo de perdición? A Judas.
Y algunos creen que Judas va a resucitar para ser el hombre de pecado, el hijo de perdición, para ser el anticristo. Sigamos leyendo, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todos los que ama a Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algunos enseñan, los de la teoría pretribulacional, que el templo de Dios en Jerusalén va a ser reconstruido antes de que Cristo venga. Y que el anticristo, al hacer el pacto con Israel, va a tomar control de la ciudad de Jerusalén y que él se va a sentar en el templo de Jerusalén como Dios, exigiendo culto. Miren, hermanos, ¿a qué o a quién se le llama templo de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento? A la iglesia. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? En el sentido individual, colectivo, nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ¿dónde se va a sentar el anticristo? En un templo de materiales diversos en la ciudad de Jerusalén, o se va a sentar en la iglesia. Cuando se lee acerca del anticristo, y como le digo, todos estos son temas aparte. En primero Juan dice que el anticristo es un espíritu que en los siglos del tiempo se va a encarnar en un hombre, y que ese hombre se va a sentar en el templo de Dios. ¿Dónde va a surgir el anticristo? ¿En la Unión Europea, como algunos han enseñado? ¿En la Liga Árabe? ¿Dónde? Yo personalmente creo que el anticristo va a surgir en la iglesia cristiana. Va a ser un personaje. Algunos han pensado que el Papa que acaba de morir era un prototipo del anticristo. Algunos pensaron que el presidente Clinton, que profesaba ser evangélico y hasta maestro de escuela dominical, era el prototipo del anticristo. A mí no me sorprendería que el anticristo sea un cristiano, hasta evangélico, prominente, que sea grandemente respetado por el pueblo de Dios. Esa es la astucia del diablo. Y note lo que va a hacer. Si es el hijo de perdición, figura de Judas, va a ser un espíritu de traición. Porque Judas traicionó a su maestro. Dice, lean allí en Tesalonicenses, que se levanta. Ese es un espíritu de rebeldía. Pero donde se levanta es un espíritu de exaltación propia. Se levanta. Y después se opone, ese es un espíritu de rebelión. Y se sienta en el templo de Dios como Dios. Es un espíritu de imitación de la presencia de Dios en su pueblo. 4 cosas. Es un espíritu de traición, es un espíritu de exaltación propia, o sea, de soberbia, de orgullo, es un espíritu de rebelión y es un espíritu de imitación o falsificación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y quieren ustedes saber la verdad? Esos 4 espíritus, o que pudieran ser uno solo, ya están operando en la iglesia. ¿Cuántas divisiones? ¿Cuántos líderes que se levantan y se exaltan? Incluyendo apóstoles y evangelistas y otros. ¿Cuántas iglesias no están inundadas por la rebeldía? Y en cuántas iglesias hay un montón de manifestaciones falsas del Espíritu Santo, falsas profecías, falsas lenguas, falsas visiones, que el diablo está usando para engañar al pueblo de Dios. ¿Estará operando ya el espíritu de anticristo en la iglesia? Sí, Señor. Solo falta que se encarne en una sola persona, que tiene que ser una persona eminente, que sea reconocida por todo el pueblo de Dios. Y ahí va a ser la astucia de Satanás, porque nosotros esperando el anticristo allá en la Unión Europea, esperando el anticristo
en la Liga Árabe, esperando que el anticristo surja en alguna parte del mundo. ¿Y dónde está el anticristo? Ya está metido en la iglesia. Solo falta que ¿qué? Que se encarne. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchas gracias. Me da lo mismo que estén o no estén. Ahora, hermanos, miremos esto brevemente. En el lado izquierdo, bajo la gracia, habla de la gran tribulación y están los pasajes que yo les ruego leer como tarea de hoy a mañana. Y ustedes notarán aquí que la gran tribulación solo es mencionada 3 veces en la Biblia. Y quiero que subrayen los textos. Mateo 24, 29, subráyenlo. Aquí debajo, aquí está. Donde dice la gran tribulación, Mateo 24, 29, subráyelo, márquelo de alguna manera. El segundo es Apocalipsis 7, 14. Y el tercero es Daniel 12, 2. Son las únicas referencias a la gran tribulación en la Biblia. 12, 2. En cambio, el día de la ira, el día de Jehová grande y manifiesto, se menciona docenas y docenas de veces en la Biblia. Por ejemplo, en muchos pasajes se refiere a ese día como aquel día, aquel día, aquel día. Si sumamos todas esas, podemos decir que el día de la ira es mencionado con esa expresión, aquel día, cientos de veces en la Biblia. En contraste con la gran tribulación, que solo es mencionado, ¿qué? 3 veces. ¿Cuál será el evento más importante? Mire, la tribulación es un evento que no tiene mayor importancia, hermanos. Y yo le voy a decir, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, pero no vamos a experimentar la ira de Dios. Amén. Hablamos en Primera de Tesalonicenses 3. Y con esto voy a terminar esta noche. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que para esto somos puestos. ¿Para qué? Para tribulación. Es cosa natural. Nosotros somos puestos, la palabra puesto significa ordenados para tribulación. La tribulación es inevitable en la vida cristiana. Mire, si usted viviera como debe de vivir, allá donde vive, estudia y trabaja, encontraría gran oposición. Pero como usted compromete su fe todos los días, la gente dice, ay, qué buena gente es fulanito. Pero si usted viviera una vida cristiana de entera consagración a Dios, usted ofendería a mucha gente. Muchos de nosotros no sufrimos persecución porque estamos viviendo una vida doble. Aquí en la iglesia, santitos de porcelana, pero allá en la calle el vivo demonio. Nos ponemos nuestro traje religioso evangélico para venir al templo y nos lo quitamos al salir. Ahora leamos 1 Tesalonicenses 5:9. ¿Y qué dice aquí? Fíjense que en 3:3 dice que somos puestos para tribulación, pero en 5:9 ¿qué dice? Porque no nos ha puesto, otra es la palabra puesto, Dios, ¿para qué? Para ira.
Dios nos advierte que hemos sido puestos para tribulación, pero que no hemos sido puestos para ira. En ninguna parte de la Biblia dice que podemos escapar tribulación. Siempre que habla de tribulación habla de soportar, aguantar, sufrir, padecer. En cambio, cuando habla de la ira, habla de escapar. ¿Ah? Ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que es el día de la ira, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De la ira nadie va a poder escapar. Solo nosotros los creyentes en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que la ira de Dios fue descargada en Sodoma y Gomorra? ¿Y quién fue el único que escapó? Lot con su familia. La mujer miró atrás, se quedó hecha una estatua de sal. Y las dos hijas escaparon con el padre, pero cuando ellas vieron la devastación, ellas pensaron que ellas eran las únicas sobrevivientes y que ellas eran las únicas que iban a salvar la humanidad de desaparecer sobre la tierra, y entonces se metieron con el viejito, lo emborracharon, lo sedujeron, y él resultó embarazando a las dos, y de ahí surgieron dos naciones que con el tiempo fueron enemigos declarados de Israel. De modo que Lot no era tan justo como pretendía, pero escapó. Era predicador de justicia, aunque después, por la maldad de sus hijas, él cayó en el incesto. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros no podemos escapar tribulación, pero sí vamos a escapar la ira de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder cuando Cristo venga? En su única venida. Aquí está la venida de Cristo. La iglesia, ¿qué va a hacer? Lo va a salir a recibir. Amén. Va a dar media vuelta y va a descender con Cristo a la tierra. ¿Y entramos a qué? A la ira. O sea, entramos al reino de Dios, pero la primera etapa del reino de Dios es el día de la ira. Amén. ¿Dónde va a estar la iglesia durante el tiempo de la ira? ¿Va a estar en el cielo o va a estar en la tierra? La gran tribulación lo vamos a pasar en este cuerpo físico, si es que estamos vivos en ese tiempo. En cambio, la ira la vamos a pasar ¿en qué cuerpo? Cuerpo glorificado, que va a ser inmune a todas las plagas y pestes que Dios va a derramar sobre la humanidad. Por ejemplo, Dios compara el periodo de la ira con la cautividad del pueblo de Israel en Egipto. ¿Israel dónde estaba? En Egipto. ¿Dónde? En la tierra de Gosén. Pero mientras en Egipto habían tinieblas, ¿qué había en Gosén? Había luz. Mientras en Egipto habían plagas de ranas y de moscas y todo lo demás, ¿qué había en Gosén? La tierra de Gosén estaba bajo un manto de protección divina. ¿Cuál fue la última plaga? Muerte. En la tierra de Egipto hubieron muertes en todos los hogares. En cambio, en la tierra de Gosén, ninguna, porque estaban bajo la protección divina. Eso va a pasar en el tiempo de la ira, hermanos. Amén. Vamos a estar con Cristo en la tierra, vamos a ser su pueblo, vamos a ser su ejército. Nosotros somos los que vamos a ir al campo de batalla con Cristo en la batalla de Armagedón. Amén. Nosotros vamos a ser los instrumentos de la ira de Dios
¿Escucharon bien? Pero la batalla del Armagedón no va a ser con bazucas ni con metrallas. La batalla del Armagedón va a ser una batalla espiritual, con armas espirituales. ¿Cómo venció